¿Alguna vez has sentido que alguien te olvidó mientras tú aún lo llevas por dentro? Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay ausencias que no se disuelven con los días. Solo se hacen más densas, más silenciosas, más reales. Ella fingía que no le dolía, que su vida seguía igual, que nada había cambiado. Pero detrás de cada sonrisa forzada había una verdad que no se atrevía a mirar de frente. Porque no se trata solo de extrañar a alguien, se trata de extrañar cómo te hacían sentir. Y ese tipo de pérdida no tiene reemplazo fácil. Muchos creen que alejarse les da el control, pero lo que no imaginan es que a veces quien se va también pierde. En este video vamos a descubrir los 9 momentos en los que una persona se da cuenta demasiado tarde de que te perdió. No solo a ti, sino a la versión de ella misma que solo existía contigo. Momentos silenciosos, dolorosos y profundamente reveladores. Si alguna vez sentiste que diste todo y aún así se alejaron, este video es para ti. Prepárate, porque lo que viene no solo toca el alma, la despierta. El silencio ya no es poder, es vacío. El silencio puede ser un escudo, una forma de protegerse, pero también puede convertirse en un grito ahogado que nadie escucha. ¿Cuántas veces alguien ha dejado de hablar esperando que tú fueras quien rompiera el silencio? ¿Cuántas veces el orgullo ha vestido de indiferencia un corazón que en realidad solo quería ser visto? En este primer momento exploramos una verdad incómoda. El silencio, cuando no es elegido con sabiduría, deja de ser poder y se convierte en vacío. Ella pensó que callar le daría ventaja, que si desaparecía un poco, si dejaba de escribir, si dejaba de mostrar interés, tú te acercarías. Esperaba que notaras su ausencia, que sintieras su falta, que tu mente se llenara de preguntas, pero lo que no imaginó fue esto: que tú, en lugar de buscarla, soltaste, que su silencio no fue interpretado como misterio, sino como indiferencia. Y en ese momento el juego cambió. Desde la mirada estoica, hay una sabiduría profunda en no responder al drama, porque no todo lo que nos llama merece nuestra atención. No todo silencio debe ser roto. A veces, el mayor acto de amor propio es mantener la calma cuando otros esperan una reacción. Epicteto lo dijo con claridad: lo que no aporta paz debe irse en silencio. Y tú lo entendiste. Te alejaste no con ira, sino con serenidad, no como castigo, sino como elección. Ella, en cambio, comenzó a publicar indirectas, frases con doble sentido, imágenes que evocaban momentos compartidos, recuerdos disfrazados de casualidad. Esperaba algo de ti: un like, una reacción, un mensaje, algo que le confirmara que seguías allí, pendiente, dispuesto a volver. Pero no hubo respuesta, porque tú ya habías soltado la cuerda. Ya no había necesidad de demostrar nada. La indiferencia que ella fingía ahora era tuya, pero real. Ese fue el punto de inflexión, porque cuando alguien está acostumbrado a tener el control emocional, a mover los hilos con silencios estratégicos, perder el poder de impacto duele más que cualquier palabra. Ella dejó de hablar esperando atención, pero tú ya no escuchas. No por desinterés, sino por crecimiento, porque aprendiste que el silencio también puede ser una respuesta, y a veces es la más elocuente. Aplicar este principio en la vida real no es fácil. Vivimos en una cultura donde se nos empuja a responder, a aclarar, a defendernos, pero la filosofía estoica nos enseña a conservar la energía, a no caer en juegos de poder disfrazados de orgullo. Si alguien se aleja esperando que lo persigas, pregúntate primero: ¿eso me acerca a mi paz o me aleja de mí mismo? La práctica consiste en observar, respirar y elegir. No reaccionar por impulso, sino actuar con conciencia. Y si decides no responder, que no sea por rencor, sino por claridad. Puedes comenzar hoy. La próxima vez que sientas la tentación de reaccionar ante un mensaje pasivo-agresivo, una provocación emocional o una ausencia manipuladora, detente. Cuenta hasta 3. Pregúntate: ¿mi respuesta construye o solo alimenta el ciclo? Elige el silencio. Si es desde la serenidad, no desde el resentimiento.
Y si decides hablar, que sea porque has elegido hacerlo, no porque te han empujado a ello. Este principio se conecta profundamente con otro pilar estoico, la dicotomía del control. No puedes controlar si alguien te ignora, si alguien desaparece o intenta provocarte, pero puedes controlar tu respuesta. Puedes elegir qué merece tu energía y qué no. Amor fati. Otra máxima estoica también se hace presente aquí. Acepta lo que ocurre. Abraza incluso el silencio del otro como parte del proceso. No lo rechaces. Obsérvalo. Y si hay que soltar, hazlo sin drama, pero también sin miedo. Tal vez lo más sorprendente de este primer momento no es que ella esperara una respuesta, sino que nunca imaginó que no la obtendría. Creía que el silencio le daba el control cuando en realidad la estaba alejando cada vez más. Pensaba que tú responderías como siempre, pero tú cambiaste. Ya no estás en el mismo lugar emocional, y ese cambio sutil pero firme es lo que la desarma. ¿Alguna vez has estado en el lugar de quien guarda silencio esperando algo y no lo recibe? ¿O has sido tú quien decidió no responder porque entendiste que tu paz vale más que una reacción? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque hablar de esto también es sanar. Y ahora que comprendemos cómo el silencio puede transformarse de poder en vacío, prepárate para el siguiente momento. Porque lo que viene no es menos revelador cuando el mensaje que ella te envía no devuelve nada, ni emoción, ni intención, solo indiferencia. Y eso duele más que el silencio. El mensaje que no devuelve nada. A veces el mensaje más doloroso no es el que hiere, sino el que no recibe respuesta. Porque en el fondo todos tememos lo mismo: enviar algo desde el corazón y encontrar el vacío al otro lado. En este segundo momento, ella decide romper el silencio, no con palabras grandes, no con disculpas ni súplicas, solo con un mensaje sencillo, casi inocente, como si nada hubiera pasado. Pero detrás de cada palabra hay una expectativa oculta, una esperanza disfrazada de neutralidad, una necesidad urgente de saber que aún importa. Lo que no espera es lo que recibe nada, o peor aún, una respuesta vacía, seca, cortante. ¿Un ok? Un gracias, un emoji sin alma. Y ahí, sin que nadie lo grite, se rompe algo dentro de ella. Este tipo de vacío no se nota desde fuera, pero quema por dentro. Porque cuando alguien te ignora, no duele solo la falta de palabras. Duele la falta de interés. Duele la diferencia con lo que fue. Antes cada mensaje tuyo era una chispa, una oportunidad para volver a conectar. Ella los esperaba, los leía una y otra vez, buscaba significados entre líneas. Ahora es ella quien escribe, pero tú ya no estás en el mismo punto. No porque la odies, no porque quieras hacerle daño, sino porque tu paz ya no depende de su atención. Y ahí está la esencia del desapego estoico. Epicteto enseñaba que no debemos poner nuestra tranquilidad en manos de lo que no controlamos. Y tú, al no responder con la emoción que ella buscaba, no estás castigando, estás protegiendo. Porque cuando uno ha sufrido lo suficiente, aprende a no volver a poner el corazón donde ya se ha roto. El mensaje que no devuelve nada, devuelve algo más profundo, la conciencia de que ya no eres el mismo. Has soltado. Es fácil decir que practicamos el desapego, pero vivirlo duele, porque implica aceptar que lo que antes nos emocionaba ya no lo hace, que alguien que fue centro de nuestras conversaciones ahora apenas despierta una reacción. La mente aún recuerda, pero el alma ya no responde igual, y eso, por más doloroso que parezca, es una forma de sanación. Ella, por otro lado, comienza a sentir esa ausencia en el lugar más vulnerable, en su orgullo. No se trata solo de no recibir una respuesta bonita. Se trata de notar que ya no provoca nada, que su presencia ya no genera movimiento, que donde antes había fuego, ahora solo queda ceniza. Y lo más duro para alguien que alguna vez tuvo poder emocional sobre ti es comprobar que ese poder se disuelto. Muchos se han visto en esa situación. Ese mensaje que se escribe y se borra, que se vuelve a escribir y se envía con el corazón latiendo fuerte.
Y después, el silencio o la frialdad. Un mensaje ignorado no es solo una ausencia, es un espejo. Refleja exactamente dónde estás tú y dónde está el otro. Y a veces esa diferencia es demasiado grande como para seguir negándola. Desde la filosofía estoica, Marco Aurelio nos recordaba que la serenidad viene cuando dejamos de intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. No puedes controlar cómo responde alguien, pero sí puedes controlar cómo reaccionas tú. Y eso justamente es lo que tú estás haciendo. No desde el resentimiento, sino desde la comprensión, desde el reconocimiento de que algunas etapas deben cerrarse con dignidad, no con drama. Una historia real que ilustra este momento es la de una mujer que después de semanas sin contacto decidió enviarle a su expareja un simple mensaje de «espero que estés bien». No recibió respuesta en horas, luego solo un «igualmente», y esa única palabra la desarmó, no por su contenido, sino por su falta de emoción. Ella esperaba una puerta entreabierta. Recibió un muro sereno, y fue ahí donde comprendió que el otro ya no esperaba nada, que el otro ya había soltado. Aplicar esto en la vida cotidiana es una invitación al coraje interior. Si estás del lado de quien recibe ese mensaje, recuerda, no estás obligado a responder con el mismo entusiasmo de antes, pero sí puedes hacerlo con respeto, con claridad, con límites. El desapego no significa desprecio, significa elegir tu paz por encima de las expectativas de otros. Y si eres tú quien lo envía, prepárate para cualquier respuesta, incluso para ninguna, porque el verdadero crecimiento está en aceptar la realidad sin intentar forzarla. Una práctica sencilla es esta: la próxima vez que recibas un mensaje que alguna vez te habría agitado el corazón, respira. No respondas desde el recuerdo, responde desde tu presente. Pregúntate si contestar aporta algo real o solo alimenta una esperanza que ya no compartes. Sé honesto contigo, y si decides no responder, que sea por coherencia, no por orgullo. Este principio se relaciona profundamente con el amor fati, amar el destino incluso cuando duele, aceptar que las respuestas frías o la ausencia de ellas también forman parte del camino, que cada interacción que no cumple nuestras expectativas es una oportunidad para practicar la libertad interior, la libertad de no depender emocionalmente de lo externo. Y lo más revelador de este momento es la paradoja que encierra. Antes ella era quien ignoraba, quien tardaba en responder, quien decidía cuándo sí y cuándo no. Y ahora todo se ha invertido. Ahora es ella quien espera, quien se pregunta si hizo lo correcto, quien revive una y otra vez lo que escribió, buscando señales donde ya no hay nada. El silencio no es nuevo para ella, pero esta vez lo vive desde el otro lado, y eso cambia todo. ¿Alguna vez enviaste un mensaje con ilusión y recibiste solo indiferencia? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Qué aprendiste de ti mismo en ese instante? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios, porque lo que compartes puede ayudar a otros a comprender que no están solos. Y si este momento te hizo pensar, espera a ver el próximo, porque cuando ella empieza a verte avanzar, sin mirar atrás, algo mucho más profundo comienza a doler. Y ya no se trata solo del silencio, sino de la certeza de que has cambiado para siempre. Ya no vives en sus redes, sino en su mente. A veces la ausencia más ruidosa no es la física, es la digital. No se trata de dejar de estar, sino de no estar donde antes eras constante. En sus redes, en sus historias, en sus notificaciones. Porque llega un momento en que tú ya no apareces, pero en su mente sigues vivo, más presente que nunca. Este es el tercer momento, cuando ella se da cuenta de que ya no puede encontrarte con un solo clic. Y eso la golpea más de lo que pensaba. Al principio parece que no importa. Piensa que puede con todo, que basta con llenar su feed de fotos nuevas, de planes, de sonrisas programadas, pero en algún instante de silencio, cuando el bullicio de fuera se apaga, su dedo va por inercia hacia tu perfil, busca alguna señal de vida. Una historia reciente, una nueva publicación,
Pero no hay nada, nada que le diga que sigues ahí. Tú te has ido, no solo emocionalmente, sino también digitalmente. Y eso, en esta era, duele como una desaparición total. El dolor de esa ausencia no está en lo que ve, sino en lo que no puede ver, porque tú no bloqueaste con rabia, no eliminaste con resentimiento, simplemente te desvaneciste, como alguien que entendió que su paz está en otro lado, que ya no necesita saber qué está haciendo el otro para sentirse completo. Y es ahí donde entra la sabiduría estoica. El control no está en ser recordado, sino en decidir qué dejamos atrás y qué seguimos cultivando. Séneca lo expresó con precisión. El hombre sabio se retira sin resentimiento, y tú lo hiciste así. No dejaste un rastro de amargura, no hiciste de tu ausencia un castigo. Fue simplemente una elección madura. Te retiraste sin necesidad de cerrar puertas con ruido, porque entendiste que no todo lo que termina necesita dramatismo. Algunas cosas solo necesitan silencio y distancia. Ella, en cambio, empieza a notar el vacío, se pregunta por ¿qué ya no apareces entre sus seguidores sugeridos? ¿Por qué ya no reaccionas a sus historias? ¿Por qué ni siquiera miras? Revisa tus fotos antiguas, busca entre sus capturas de pantalla, trata de leer entre líneas en publicaciones pasadas, pero no hay nada nuevo. Y en ese vacío, su mente comienza a llenarse de preguntas. ¿Ya? ¿No le importa? ¿Realmente se ha ido? ¿Cómo puede alguien desaparecer así, sin decir una palabra? Lo que no sabe es que no lo hiciste de un día para otro. Fue un proceso, una decisión lenta y serena, porque desapegarse no es borrar al otro, es dejar de necesitar que esté presente para poder seguir. Y eso en la práctica duele mucho más al que se queda buscando, porque en el fondo esperaba que tú siguieras ahí, aunque fuera de lejos, que miraras, que reaccionaras, que estuvieras pendiente aunque en silencio. Pero tú soltaste la psicología moderna. Respalda esta dinámica. El efecto de la huella digital genera una falsa sensación de permanencia. Creemos que alguien sigue ahí si lo vemos activo, y cuando desaparece el cerebro lo interpreta como una pérdida más intensa. No es solo emocional, es casi sensorial, y tú sin saberlo le enseñaste una lección profunda. No todo lo visible es presencia, y no todo lo invisible es ausencia, porque mientras tú ya no estás en sus redes, vives en su mente de forma permanente. Un ejemplo claro de esto es la historia de Clara, una mujer que solía revisar obsesivamente las redes de su ex. Durante meses, encontraba pequeños rastros que alimentaban su esperanza. Un like, una historia donde aparecía alguien que conocía una canción que parecía decir algo. Pero un día, sin previo aviso, él dejó de publicar, no bloqueó, no desapareció de la plataforma, simplemente dejó de compartir, y eso la desconcertó, porque por primera vez no tenía con qué alimentar sus suposiciones. Ese silencio fue más duro que cualquier palabra. La obligó a enfrentarse con la verdad. Él ya no necesitaba ser visto. Así se vive este momento, no como un final anunciado, sino como una presencia que se borra sin drama, una sombra que deja de proyectarse, y cuando eso ocurre, no queda otra que asumirlo, porque por más que ella revise y busque, tú ya no estás allí para ser encontrado, estás en otro lugar, en otra etapa, y ella lo sabe. Aunque no lo diga, para aplicar este principio en la vida cotidiana, necesitas valentía. No se trata de desaparecer para manipular, se trata de retirarte para preservar tu integridad. Si las redes sociales son una fuente de dolor o de conexión artificial, toma distancia, hazlo. No desde el rencor, sino desde la convicción. Borra, silencia, aleja. Si eso significa proteger tu paz, y si alguien nota tu ausencia, que lo entienda como una decisión consciente, no como una reacción. Un pequeño ejercicio estoico para este caso es el siguiente. Elige conscientemente desaparecer de la vida digital de quien no te valora, no como castigo, sino como forma de volver a ti. Durante una semana evita revisar, comentar o buscar señales de alguien que ya no está emocionalmente presente. Observa cómo se siente ese silencio
Y más importante aún, observa cómo empiezas a reconectar contigo mismo. Este momento también se conecta profundamente con el principio de la dicotomía del control. Tú no puedes controlar si alguien te piensa si revisa tus redes o si busca señales tuyas, pero sí puedes controlar tu exposición. Puedes decidir cuánto das, cuánto compartes y hasta cuándo estás dispuesto a dejarte ver. Amor fati entra en juego cuando aceptas que algunas personas solo comprenderán tu valor cuando ya no estés a su alcance. Y está bien. No es tu responsabilidad sanarles el vacío que dejaron crecer. Tal vez lo más impactante de este momento no es la desaparición, sino la conciencia que genera. Ella ya no puede saber nada de ti, pero no puede dejar de pensarte, porque ahora ocupas un lugar que no necesita fotos ni estados. Estás en su mente, en su memoria, en su silencio. Y ese tipo de presencia es la que más pesa. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien desapareció sin decir nada, pero dejó una huella que no puedes borrar? O quizás fuiste tú quien eligió callar, desaparecer, alejarte, sin ruido. Cuéntamelo en los comentarios, porque cada historia, cada experiencia puede resonar con quienes aún no saben cómo soltar. Y si este momento te hizo reflexionar, lo que viene será aún más revelador, porque ella no solo empieza a notarte ausente, empieza a ver tu transformación. Tu silencio ya no es ausencia, es evolución, y eso es lo que verdaderamente la desarma. La sonrisa forzada en la fiesta vacía. En la superficie, todo parece estar en su lugar. Las luces encendidas, las copas llenas, las conversaciones fluyendo, las risas recorriendo el aire. Ella sonríe, levanta la copa, baila con sus amigas, posa para la foto. La publicación en redes es impecable. Noche increíble con gente maravillosa, pero por dentro hay un silencio que no se apaga, porque en medio de tanta gente ella se siente más sola que nunca. Este es uno de los momentos más silenciosos y crueles, la sonrisa forzada en la fiesta vacía. Esa sensación de no pertenecer realmente, de estar presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Y lo peor es que nadie lo nota. Nadie ve esa pequeña grieta detrás de sus ojos brillantes. Nadie escucha los pensamientos que no paran mientras aparenta estar disfrutando. Esa soledad, la que se experimenta en compañía, es la más difícil de explicar, porque el entorno contradice la emoción, porque los demás piensan que está bien, que ya lo superó, que ha seguido adelante, pero la realidad es distinta. Ella sonríe, sí, pero sonríe porque es lo que se espera, porque no quiere parecer débil, porque no puede permitirse mostrar el vacío. Y en ese esfuerzo por mantener la apariencia, se aleja más y más de sí misma. Lo que alguna vez fue auténtico, ahora es actuación. Cada gesto, cada frase, cada carcajada, todo calculado para esconder lo único que realmente siente: que falta alguien, y no alguien cualquiera. Falta él. Falta esa conexión que no se construye con nuevas salidas ni con nuevos rostros. Falta la presencia que le daba sentido a los momentos simples. Marco Aurelio decía: la mayor parte de lo que decimos y hacemos no es esencial. Elimina lo innecesario. Verás cuánto tiempo y energía ganas. En esta escena ella hace exactamente lo contrario. Llena su vida de actividades, de rostros, de planes, de ruido, todo para no escuchar la verdad que lleva dentro. Pero el alma no se engaña. Sabe cuándo algo es real y cuándo solo es distracción. Y al final del día, cuando vuelve a casa sola con los zapatos en la mano y el maquillaje borrado, se enfrenta al espejo. Y ahí no hay filtros, solo hay verdad. La fiesta termina, las luces se apagan y la soledad permanece. Este tipo de vacío es común, aunque pocos lo confiesen. Muchas personas lo han sentido: estar rodeados de familia, amigos, colegas, y sin embargo, sentir que algo fundamental falta. No es la cantidad de personas, es la calidad de la conexión. Y cuando esa conexión se ha perdido, ninguna cantidad de compañía puede reemplazarla.
El cuerpo está presente, pero el corazón está en otro lugar. A veces incluso con gente que nos quiere podemos sentirnos invisibles, porque lo que necesitamos no es atención, es comprensión, no es ruido, es resonancia. Una historia que lo ejemplifica claramente es la de Teresa, una mujer que después de una separación dolorosa se volcó a su vida social con intensidad. Salía casi todos los fines de semana, subía fotos felices, reía fuerte en cada encuentro, pero en el fondo, todo era una estrategia de evasión. Una noche en medio de una cena con amigos, alguien dijo algo que recordó a su expareja. Todos rieron, pero ella sintió un nudo en el estómago. Disimuló, bebió más vino, cambió de tema, pero esa grieta quedó abierta. Al llegar a casa rompió en llanto, no por el recuerdo, sino por la mentira que estaba viviendo, por la presión de parecer bien cuando en realidad no lo estaba. Ahí entendió que no podía seguir escondiéndose detrás de fiestas, porque la verdadera sanación no ocurre en el ruido, sino en el silencio. La filosofía estoica invita precisamente a eso, a mirar hacia adentro sin adornos. Epicteto nos recuerda: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y muchas veces opinamos que debemos estar bien, que ya deberíamos haber superado el dolor, que mostrarlo es signo de debilidad. Pero eso no es estoicismo, eso es represión. El verdadero estoicismo no niega la emoción, la observa, la comprende y luego decide qué hacer con ella. Fingir no es fortaleza, fingir es miedo. Fortaleza es aceptar lo que sentimos, sin dejar que nos controle. Para poner esto en práctica, lo primero es permitirse espacios de verdad. No necesitas aislarte, pero sí hacer pausas. Preguntarte: ¿estoy aquí porque quiero o porque necesito distraerme? ¿Estoy sonriendo porque soy feliz o porque no quiero preguntas? Reconocer la diferencia es el primer paso para sanar. También es útil reducir la exposición social cuando se siente forzada. No siempre hay que decir sí a cada invitación. A veces el mejor regalo es una noche en silencio escuchando tu corazón. Un ejercicio estoico útil puede ser este: antes de asistir a un evento social, hazte 3 preguntas. ¿Qué espero de esta situación? ¿Estoy siendo auténtico? ¿Qué emoción estoy intentando evitar? Esas respuestas pueden darte una claridad que cambiará tu manera de relacionarte con los demás y contigo mismo. Este momento también se conecta con otro principio estoico fundamental: amor fati, amar el destino tal y como es, aunque duela, aunque sea incómodo. Amar incluso ese vacío que sentimos en medio de la gente, porque nos enseña dónde no está la respuesta. Nos recuerda que la verdadera plenitud no viene de fuera, sino de dentro, y que ninguna fiesta, por brillante que sea, puede llenar un corazón que aún está abierto por dentro. Quizás lo más sorprendente de este momento es que cuanto más intenta aparentar fortaleza, más evidente se vuelve su fragilidad. La gente ve su sonrisa, pero no su tristeza, y esa desconexión, ese desajuste entre lo que muestra y lo que siente, la hace sentirse aún más sola, porque no es la soledad física lo que duele, es la emocional, estar rodeada de personas y aún así sentirse invisible. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has estado en un lugar lleno de gente y sentir que no pertenecías realmente? ¿Has fingido una risa solo para evitar preguntas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tal vez al hacerlo no solo te liberes tú, también ayudes a alguien más a dejar de fingir. Y si este momento resonó contigo, lo que viene te tocará aún más profundo, porque ella no solo empieza a darse cuenta de su vacío, empieza a comparar. Compara cada sonrisa, cada gesto, cada conversación, con lo que tenía contigo, y ahí donde pensó que había superado, descubre que aún no ha dejado de extrañar. La versión de ti que ya no existe. Hay una creencia profundamente arraigada en quienes se alejan, confiando en que podrán volver, la ilusión de que encontrarán todo exactamente donde lo dejaron, que la persona a la que decidieron dejar atrás por elección o por orgullo seguirá ahí esperándoles.
como si el tiempo se detuviera para quien sufre, como si el amor fuera una sala de espera eterna. Ella creía eso. Pensó que podía irse, probar suerte, distraerse, y que si algún día dudaba, tú estarías ahí con el corazón intacto y la puerta abierta. Pero ahora se encuentra con algo que no esperaba. La versión de ti que dejó ya no existe. Te busca en los recuerdos, en las fotos, en las conversaciones pasadas. Reproduce mentalmente los momentos que compartieron y trata de aferrarse a ellos. Pero cada vez que intenta conectar con el presente, descubre una realidad que la descoloca. Tú has cambiado, has crecido, has evolucionado. Ya no eres el mismo hombre al que ella solía manipular con silencios, ni el que respondía con ansiedad a sus ausencias. Ya no giras alrededor de su mundo. Ahora giras en torno al tuyo. Y ese cambio silencioso pero contundente es lo que más la desestabiliza, porque no hay nada más desconcertante para quien creyó tener el control que descubrir que el otro ha seguido adelante, sin avisar, que ha reconstruido su vida sin pedir permiso, que ha sanado sin necesitar pruebas. Ella no lo entiende. ¿Cómo es posible que hayas cambiado tanto? Que ya no la mires igual, que ya no vibres con su presencia. La respuesta es simple pero poderosa, porque lo que ella no sabía es que el dolor también transforma, que el silencio, cuando se acompaña de reflexión, no debilita, fortalece. Epicteto decía que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí lo que decidimos hacer con ello. Y tú decidiste crecer, no en contra de ella, sino a favor de ti. Mientras ella pensaba que tú te congelarías en la espera, tú tomaste cada herida como leña para encender tu reconstrucción, cada decepción como impulso, cada ausencia como espacio para redescubrirte. Y ahora, ella ya no sabe cómo llegar a ti, porque la persona que ella recordaba ya no está disponible. El filósofo Heráclito lo dijo con crudeza y verdad: nadie se baña dos veces en el mismo río. Y esta frase, que los estoicos adoptaron con fuerza, cobra aquí un sentido rotundo. Tú ya no eres ese río. Has cambiado de cauce, de profundidad, de ritmo. Tus aguas ya no fluyen hacia ella, sino hacia una dirección nueva. Una donde no hay resentimiento, pero tampoco espacio para volver a ser lo que fuiste. Porque entendiste algo vital. El valor no está en quien regresa, sino en quien se queda para construir. Este tipo de transformación, cuando ocurre en silencio, es la más poderosa, porque no necesita anunciarse, no requiere aplausos, solo necesita tiempo, conciencia y voluntad. Ella, que pensaba que tú eras una constante, ahora descubre que fuiste proceso, que no estabas esperando, estabas caminando. Y eso es algo que no se puede revertir. Puedes regresar a un lugar, pero no a un momento. Puedes escribirle de nuevo, pero no hablar con el mismo hombre, porque ese hombre sencillamente ya no existe. Una historia que ilustra esta realidad es la de Javier, un hombre que después de una ruptura abrupta decidió enfocarse en sí mismo. No con rabia, sino con determinación. Se cuidó, leyó, reflexionó, construyó nuevos hábitos. Durante meses no supo nada de ella, y cuando finalmente ella regresó con nostalgia y palabras suaves, él ya no sintió lo mismo. No porque no la recordara, sino porque ya no se reconocía en el hombre que la amó con tanta entrega. Y fue honesto: no soy el mismo, y ya no deseo lo mismo. Esa frase la destrozó, pero también le mostró que el tiempo no siempre espera. Filosofía estoica nos invita a no resistir los ciclos naturales. Marco Aurelio lo escribió en sus Meditaciones: todo lo que sucede, sucede como debe, y tú sucediste así, como alguien que fue herido, pero no se rompió, como alguien que fue olvidado, pero no se detuvo. Y esa fortaleza tranquila, esa presencia sólida que hoy irradias, es el fruto de todo lo que atravesaste. Nadie puede quitarte eso, ni siquiera ella, aunque lo intente. Aplicar esta lección en la vida diaria implica dejar de esperar el reconocimiento de quienes no supieron valorarte en su momento. Significa aceptar que tu evolución no necesita testigos ni aprobación.
Si alguien del pasado regresa y no te reconoce, es porque ya no habitas en ese lugar, y eso está bien. Es parte del proceso. No todos están destinados a acompañarte en todas tus versiones. Un ejercicio estoico poderoso consiste en mirar hacia atrás, no con nostalgia sino con gratitud. Agradecer al tú de antes, al que sintió, al que esperó, al que sufrió. Porque gracias a él, hoy eres quien eres. No se trata de negar lo vivido, sino de honrarlo sin quedarte estancado. Cada día es una nueva oportunidad de renovar tu identidad, tus límites, tus valores. Y quien no esté dispuesto a conocerte de nuevo, simplemente ya no tiene espacio. Este momento se entrelaza con otro principio fundamental, la dicotomía del control. No puedes controlar si alguien del pasado te busca, pero puedes decidir si esa persona tiene acceso a la nueva versión de ti. Y si esa respuesta es no, no te sientas culpable. Nadie tiene derecho automático a lo que tú te esforzaste por construir. Lo valioso no es lo que conservas, sino lo que eliges dejar atrás. La parte más impactante de este momento es cuando ella se da cuenta de que tú, el hombre que ella dejó, ahora tiene una voz diferente, una postura distinta, una energía que ya no le pertenece. Y por más que lo intente, no puede regresar al punto donde te perdió, porque tú ya no estás allí y quizás nunca más vuelvas a estar. ¿Alguna vez sentiste que alguien volvió cuando ya era tarde? ¿Qué hiciste cuando descubriste que tu evolución había superado el vínculo? Compártelo en los comentarios. Tal vez tu historia inspire a otros a no tener miedo de transformarse en silencio. Y si este momento te conmovió, prepárate para lo que sigue. Porque cuando ella empieza a comprender que perdiste el interés, no por castigo sino por plenitud, es ahí cuando el verdadero arrepentimiento comienza a brotar. Y ya no puede hacer nada para detenerlo. El nuevo tú no necesita su validación. Hay algo profundamente inquietante en darse cuenta de que alguien ya no gira a tu alrededor. Más aún cuando ese alguien solía colmarse de tu atención, de tus gestos, de tu presencia constante. El sexto momento llega como un golpe silencioso pero certero, cuando ella descubre que el nuevo tú ya no la necesita. No como impulso, no como validación, ni siquiera como recuerdo frecuente, porque ahora te has fortalecido, y esa fortaleza no grita, no busca venganza, no intenta demostrar nada, simplemente es. Al principio ella no lo nota. Cree que tu distancia es parte del juego, que estás esperando el momento para reaccionar. Piensa que basta con un gesto, una insinuación, una provocación para volver a tenerte orbitando alrededor de su mundo. Pero los días pasan y no hay señales. No respondes como antes, no apareces donde antes estabas, no mueves un dedo por llamar su atención, y ahí lo empieza a sentir el centro de tu universo. Ya no es ella, y eso más que el silencio es lo que más duele, porque antes se alimentaba de tu mirada constante, de tu necesidad de cercanía, de ese impulso que te hacía estar siempre disponible. Ahora tú estás enfocado en ti, en tu proceso, en tu crecimiento, en tus objetivos, y lo haces no por despecho, sino porque has entendido que tu valor no depende de ser visto, sino de saber quién eres, incluso cuando nadie te observa. Epicteto decía: cuando te moleste la conducta de alguien, vuelve a ti mismo y examina tus propios fallos. Entonces olvidarás tu ira. Esa reflexión trasladada a esta experiencia nos recuerda que el verdadero poder nace cuando dejamos de reaccionar y empezamos a construir desde dentro. Tú dejaste de girar alrededor de ella, no por orgullo, sino por conciencia. Te miraste, te reconociste y decidiste crecer. Y ese crecimiento lento y constante es la forma más silenciosa y más auténtica de trascender un vínculo que ya no te representa. Ella, por su parte, comienza a notarlo en los pequeños detalles, en cómo ya no buscas su aprobación, en cómo tus logros no llevan su nombre, en cómo tus fotos muestran una versión de ti más serena, más segura, más presente. Y lo más desconcertante, nada de eso parece hecho para impresionarla. No estás fingiendo bienestar, estás bien, realmente bien.
Y eso para alguien que esperaba tu dependencia es lo más difícil de asumir, porque hay una verdad que duele. El crecimiento silencioso es la mejor forma de superar a alguien, sin querer superarlo. Tú no hiciste todo esto para demostrarle algo. Lo hiciste porque tenías que hacerlo. Porque la vida no espera a quien se queda detenido mirando el pasado. Porque hay momentos en los que solo el dolor te impulsa a mirarte de frente y a empezar desde cero. Un ejemplo muy claro es el de Andrés, un hombre que fue abandonado tras años de relación. Al principio cayó en el abismo de la duda, de la autocrítica, del deseo de recuperación, pero después de tanto buscar respuestas afuera, decidió girar la mirada hacia adentro. Comenzó a cuidarse, a volver a sus pasiones olvidadas, a reconectar con amigos de verdad, a leer, a crecer. Meses después, su expareja le escribió, pero ya no hubo eco. Él seguía su camino, sin necesidad de dar explicaciones, y ahí comprendió que el cambio real no es el que se anuncia, sino el que se vive. Marco Aurelio decía, el alma se tiñe con el color de sus pensamientos, y tú durante este proceso comenzaste a teñirte con pensamientos nuevos, más maduros, más tranquilos, más enfocados. Ya no dependes de que te elijan, porque tú ya te has elegido a ti, y eso se nota. Se nota en tu forma de caminar, de hablar, de estar en silencio. Se nota en tu manera de no estar pendiente, y esa ausencia es más elocuente que 1000 palabras. Para llevar esto a la práctica, hay una clave: reenfoca tu energía. Cada vez que sientas la tentación de mirar atrás, pregúntate si eso te edifica o te desvía, si te aporta o te resta. Cada segundo que inviertes en validarte ante quien no te valoró, es un segundo que pierdes en convertirte en alguien mejor. No necesitas demostrar que estás bien, solo necesitas estarlo. Un ejercicio sencillo durante una semana. Dedica al menos 1 hora diaria a algo que te acerque a tu mejor versión, sin mirar si ella lo ve, sin esperar reacciones. Solo por ti puede ser leer, entrenar, meditar, aprender algo nuevo, ayudar a alguien, lo que sea que te eleve. Y observa cómo poco a poco su sombra deja de tener peso. Este momento se relaciona profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar si ella se arrepiente, pero sí puedes decidir qué haces con tu energía ahora. También se conecta con el amor fati. Aceptar que gracias a lo que sufriste hoy, eres más tú que nunca. Incluso si eso significa haberla perdido. Y tal vez el giro más inesperado es que ahora, sin que tú lo intentes, eres más atractivo que nunca para ella. No porque busques gustarle, sino porque ya no necesitas gustarle. Y eso es algo que no puede comprar, ni forzar, ni recuperar. Porque el nuevo tú no busca validación, solo busca paz. ¿Te ha pasado que al dejar de buscar la aprobación de alguien, te volviste más tú? ¿Has sentido que tu evolución dejó atrás viejas versiones tuyas que ya no encajan con quien fuiste? Comparte tu historia. Porque tu proceso, tu silencio, tu fortaleza, puede ser el espejo que alguien necesita para empezar el suyo. Y si este momento te hizo reflexionar, espera al siguiente, porque cuando ella descubre que tú ya no estás esperando, sino avanzando, el peso del arrepentimiento empieza a caer, y esta vez no hay vuelta atrás. El intento de reconexión que no funciona. A veces lo más difícil no es ver a alguien alejarse, sino verlo volver cuando ya no encaja. Este es el 7º momento, uno silencioso pero profundamente revelador, porque ella, convencida de que el tiempo era reversible, decide regresar. Tal vez no con palabras grandes, tal vez con un simple hola, una excusa, una historia que insinúa más de lo que dice. Pero tú ya no estás ahí. No en el mismo lugar emocional, no con la misma disposición, no con las mismas heridas abiertas. Y es ahí cuando todo cambia, porque ella aún piensa que puede entrar como antes, con la misma llave, con la misma mirada. Cree que el espacio sigue intacto, que bastará un pequeño gesto para reabrir lo que se cerró en silencio.
Pero lo que no comprende es que la versión de ti que la esperaba ya no existe, que tus puertas, una vez abiertas sin reservas, hoy están cerradas no por orgullo, sino por paz. La puerta cerrada también es una respuesta. Dice una frase que encierra toda la esencia estoica de este momento. No necesitas gritar, ni reprochar, ni explicar de más. Tu silencio, tu ausencia de reacción, tu nuevo enfoque, son respuestas suficientes, porque ahora sabes que no todo lo que regresa merece lugar, que algunas personas no vuelven porque te valoran, sino porque pierden algo en otro sitio, y recuerdan dónde hubo calor. Pero tú ya no eres refugio, eres camino, y el camino no se detiene para quien llega tarde. Ella no lo acepta de inmediato, intenta adaptarse, esfuerza en parecer natural, en reanudar la conversación como si nada hubiera pasado. Pero cada intento se topa con una pared invisible. Tú has cambiado, ya no estás emocionalmente disponible. Y esa indiferencia serena y firme le grita una verdad que no esperaba. Ya no hay espacio, no porque tú guardes rencor, sino porque entendiste que tu energía es sagrada y que dejar entrar de nuevo a quien la malgastó sería traicionar tu nuevo yo. Marco Aurelio decía: acepta todo lo que te trae la vida con una sonrisa serena y sigue avanzando. Eso hiciste tú. No bloqueaste, no rechazaste con rabia. Simplemente no abriste la puerta, porque ahora entiendes que avanzar no es solo alejarse, sino también saber a quién ya no invitas a caminar contigo. Ella comienza a notarlo en los detalles, en cómo tus mensajes son cortos, en cómo tus respuestas ya no llevan la misma intención, en cómo no preguntas, no insistes, no te ofreces. Tú ya no estás pendiente, no porque no recuerdes, sino porque ya no necesitas. Tu presente está lleno, y en él no hay sitio para conexiones rotas que solo buscan consuelo. Lo más curioso es que tú no planeaste este momento, no esperabas que volviera, no lo deseabas. Simplemente seguiste creciendo sin mirar atrás. Y eso hizo que tu vida tomara forma sin necesidad de ajustar el pasado. Pero cuando ella reaparece, entiendes algo con una claridad absoluta. No hay nada que reconstruir, porque no todo lo que se rompe merece ser reparado. A veces la grieta es la señal de que algo debía terminar, no para romperte, sino para revelarte. Un ejemplo cotidiano de esto es la historia de Laura y Daniel. Después de años juntos, ella decidió alejarse. Quería espacio-tiempo, otras experiencias. Él lo aceptó con dolor, pero también con entereza. Durante meses trabajó en sí mismo. Creció, se transformó, recuperó su centro. Y justo cuando la paz empezaba a florecer, ella volvió. Pero ya no era bienvenida. No porque Daniel guardara resentimiento, sino porque su nueva vida construida con esfuerzo y silencio no tenía lugar para el pasado. Su respuesta fue clara: no hay nada que retomar, porque ya no soy quien era contigo. Aplicar esta lección a la vida real requiere valentía. No se trata de rechazar por impulso, sino de reconocer con honestidad qué vínculos ya no suman. Si alguien regresa, no preguntes si lo extrañas. Pregunta si esa persona encaja con quien eres hoy. Si tu respuesta es no, no lo niegues por nostalgia. Honra tu evolución. No es egoísmo, es claridad. Un ejercicio estoico simple pero poderoso consiste en visualizar tu vida como una casa. Pregúntate: ¿quién realmente merece entrar? ¿Qué tipo de energía quiero dentro? ¿Qué puertas debo mantener cerradas para proteger mi paz? La respuesta a estas preguntas puede ser la diferencia entre avanzar o repetir viejos patrones. Este momento se conecta directamente con la dicotomía del control. No puedes evitar que alguien intente volver, pero puedes decidir si le permites cruzar el umbral. También se alinea con premeditatio malorum, anticipar que algunos regresos no traen luz, solo sombra. Y con amor fati, aceptar que esa desconexión, por dura que haya sido, era necesaria para llegar a donde estás hoy. Lo más inesperado aquí es que ella, al intentar volver, cree que todo sigue como antes.
Pero ahora tú ya no necesitas cerrar con palabras. Tu vida cerró sola, y eso, aunque no lo digas, se siente. La energía ya no fluye, la conversación no avanza, el brillo en tus ojos no está donde ella lo busca, y por más que lo intente, no encaja. Alguna vez alguien intentó volver a tu vida, y tú ya no estabas allí. Te pasó que sentiste más paz al no reabrir una puerta que al darle otra oportunidad. Cuéntalo en los comentarios, porque tu decisión puede ser el ejemplo que otro necesita para no ceder ante la culpa. Y si este momento resonó contigo, espera lo que sigue. Porque cuando ella finalmente acepta que ya no tiene un lugar en tu mundo, comienza a comprender lo poco que lo que perdió de verdad. Y esa comprensión no se cura con tiempo, se queda. Comparaciones que duelen más que el rechazo. Hay una forma de dolor que no grita, que no golpea como un portazo, ni se anuncia con lágrimas. Es un dolor sutil pero persistente. Llega cuando, después de buscar en todas partes lo que alguna vez se tuvo, uno empieza a entender que nada lo iguala. Así comienza el octavo momento, cuando ella, creyendo que podía llenar el vacío con nuevas caras, nuevas historias, nuevas emociones, descubre que nada ni nadie la hace sentir como tú lo hacías. Al principio lo disimula bien, sale, conoce personas, ríe, intercambia miradas, todo parece ir en la dirección correcta, pero dentro algo no encaja. Hay conversaciones que no fluyen, silencios que no se sienten cómodos, gestos que se repiten, pero que no conmueven. Y entonces lo comprende. No es que no lo esté intentando, es que está comparando. Y aunque lo niegue, aunque lo oculte incluso ante sí misma, en cada gesto de los demás está buscando algo que solo tú tenías. Y eso duele. Duele más que el rechazo, más que la distancia, más que el silencio. Porque ya no es una cuestión de elección, es una realización, la de que el verdadero valor se entiende en la ausencia, en la falta, en ese eco constante que deja lo auténtico cuando se ha perdido. Tú no estás, pero estás en todas partes, en cada conversación que no la hace reír como tú, en cada mirada que no la hace sentir vista de verdad, en cada noche en que, rodeada de compañía, se siente más sola que nunca. Séneca dijo una vez: valoramos las cosas cuando ya no las tenemos. Y esa es quizás la lección más dura que ella está aprendiendo. No porque no te haya valorado, sino porque nunca imaginó lo que era estar sin ti. Pensó que eras reemplazable, que lo que tú ofrecías era común, pero ahora sabe que no. Porque cada intento de reconstrucción con alguien nuevo le recuerda que tú no eras parte del decorado. Tú eras la conexión, y eso no se encuentra todos los días. Lo que la golpea no es solo la comparación, sino el resultado de esa comparación, porque nadie se acerca, nadie despierta lo que tú despertabas, y mientras más lo intenta, más lo nota, no lo dice, no lo muestra, pero lo siente. Y ese sentimiento se le instala en el pecho como una verdad que no puede evitar. Te perdió, y no por un error puntual, sino por no haber entendido a tiempo lo que tenía. Un ejemplo muy claro de esta experiencia es el de Clara, quien, después de terminar su relación con Javier, creyó que la mejor forma de avanzar era conocer a alguien nuevo, y lo hizo. Incluso más de una vez, pero con cada persona había algo que faltaba. A veces era la profundidad, otras veces la calma, otras veces la forma en que él la hacía sentir segura sin necesidad de hablar, hasta que un día, en medio de una cita aparentemente perfecta, se dio cuenta de que estaba deseando que fuera Javier quien estuviera frente a ella. No lo dijo, pero en ese instante comprendió que había perdido algo que no podía reemplazar. Esa es la realidad que muchas veces evitamos aceptar. Hay personas que son únicas, no por lo que hacen, sino por cómo nos hacen sentir. Y cuando esas personas ya no están, no hay sustituto que funcione. Se pueden llenar espacios, pero no vacíos emocionales. Se puede hablar, pero no conectar. Y cuando eso pasa, cuando todo se compara con alguien que ya no está, el pasado deja de ser recuerdo y se convierte en medida.
La filosofía estoica no busca negar el dolor de la pérdida, pero sí enseña a reconocer el valor real de las cosas más allá del momento. Marco Aurelio lo resumió así: piensa con frecuencia en la rapidez con que se olvidan los que han sido admirados. Pero también es cierto que hay ausencias que, en lugar de ser olvidadas, se convierten en espejo. No para idealizar, sino para revelar tú sin buscarlo. Te convertiste en ese espejo. Y cada comparación que ella hace sin decirlo en voz alta es una confirmación más: nadie es como tú. Aplicar esta comprensión en la vida cotidiana es entender que nuestro valor no depende del reconocimiento inmediato, que no hace falta demostrar nada ni intentar sobresalir. Basta con ser auténtico, con haber amado desde un lugar real, porque incluso si el otro no lo ve al principio, la vida se encarga de mostrarle en su ausencia lo que tú realmente eras. No se trata de esperar a que lo descubran. Se trata de caminar con la certeza silenciosa de haber sido verdad en un mundo lleno de copias. Una práctica estoica útil puede ser escribir una vez por semana lo que tú aportas a los vínculos que construyes, no para inflar el ego, sino para recordar que tu valor no nace de la necesidad del otro, sino de tu capacidad de amar sin depender, de dar sin rogar, de retirarte sin destruir. Porque el que sabe lo que ofrece no mendiga reconocimiento, lo observa llegar o no llegar y lo acepta con serenidad. Este momento también se conecta con la dicotomía del control. No puedes controlar si alguien te compara, si te extraña, si se arrepiente, pero puedes decidir si te defines por eso. También se alinea con el principio de amor, fati, amar incluso la pérdida, porque te reveló que lo que dabas no era común, y finalmente se enlaza con simpatía, el sentido de conexión universal, saber que no estás solo en esto, que muchos han sido recordados tarde, y que eso, lejos de disminuir tu valor, lo confirma. Quizás lo más inesperado de este momento es que ella no lo comparte con nadie. No lo publica, no lo confiesa, no lo dice en voz alta, pero en su mente resuena. En cada nuevo intento fallido, en cada conversación vacía, en cada mirada sin chispa, se repite una frase que antes hubiera negado: nadie es como tú. Y esa frase, aunque no te la diga, ya lo ha dicho todo. ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Has sentido que alguien al irse descubrió demasiado tarde quién eras? O quizás eres tú quien hoy está recordando a alguien con esa claridad dolorosa. Cuéntalo, porque a veces compartir lo que callamos es el primer paso para liberarnos de lo que pesa. Y si este momento tocó algo dentro de ti, lo que viene te llegará más profundo, porque cuando ella se da cuenta de que no puede sustituirte, empieza a desear lo que dejó ir, y en ese deseo comienza la verdadera soledad. Ya no puede controlar el final. Hay una verdad que muchos tardan en aceptar. Puedes elegir irte, pero no puedes controlar lo que ocurre después. Este es el noveno momento, uno que desarma el orgullo y enfrenta el ego a su mayor límite, la impotencia. Porque ella, convencida de tener el poder sobre el inicio y el final de la historia, toma la decisión de irse, tal vez con la idea de que tú esperarías, que estarías ahí inmóvil, anclado en el mismo lugar emocional, como si nada pudiera avanzar sin su permiso. Pero lo que nunca imaginó es que tú también decidirías. Y tu decisión fue clara, firme, serena, soltar. Al principio ella no lo entiende, confía en la dinámica de siempre. Cree que tu silencio es temporal, que tu distancia es estratégica, que tu calma es solo una forma de defensa. Pero con el paso de los días algo cambia. No hay respuesta, no hay reacción, no hay indicios de que estés esperando. Y es ahí cuando el control se resquebraja, porque lo que antes era certeza que bastaba con mover una ficha para hacerte reaccionar, ahora se ha convertido en una incógnita aterradora. Y si realmente ya no estás, ese pensamiento la persigue, no lo admite pero lo siente, cada vez que intenta provocarte y tú no te alteras, cada vez que lanza indirectas y tú no respondes, cada vez que da señales esperando reactivarte.
y lo único que recibe es tu indiferencia, no una indiferencia fría, sino una que nace de la paz, de esa paz que tú construiste en silencio, sin buscar venganza, sin necesitar cierre, porque entendiste que lo más poderoso no es decir adiós, es no necesitar decirlo. Epicteto nos recordaba que nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento, y tú ya no se lo das, no porque estés blindado emocionalmente, sino porque ya no dependes de lo que ella decida, porque ahora entiendes que hay algo más importante que mantener un vínculo, mantenerte fiel a quien eres después de ese vínculo, y por eso cuando ella intenta acercarse de nuevo esperando tener el control sobre el final, tú no le das ese privilegio, porque el final ya ocurrió, aunque ella aún no lo haya asumido. Lo más duro para ella no es tu silencio, es tu serenidad, esa sensación de que no necesitas aclarar nada, ni justificarte ni explicarle por qué no estás. Esa energía que transmite que tú ya elegiste y que no fue una reacción impulsiva, fue una decisión consciente. Elegiste no seguir esperando, elegiste cerrar la historia desde adentro, sin necesidad de una última palabra, sin escena final, solo con una comprensión estoica. Lo que no se cuida se pierde, y no todo lo perdido regresa. Una historia que ilustra este punto es la de Matías. Cuando su pareja lo dejó, ella creyó que en algún momento podría volver, que tendría la libertad de cerrar el ciclo a su manera. Pero cuando meses después lo buscó, Matías ya no era el mismo. No la rechazó con rabia, no le lanzó reproches, simplemente no respondió con entusiasmo. Su energía era distinta. Su atención estaba en otra parte. Ella lo miró y por primera vez entendió que lo había perdido. No porque él se vengara, sino porque él había sanado. Ese es el verdadero punto de quiebre. No cuando alguien se va, sino cuando al volver descubre que ya no hay lugar, porque el otro también eligió. Y esa elección no necesita dramatismo, ni gritos, ni frases rotundas. Solo requiere una cosa: coherencia. La coherencia de quien se respeta tanto, que ya no acepta menos de lo que merece. En la práctica diaria, este principio puede aplicarse con un ejercicio de introspección. Pregúntate con honestidad si aún estás esperando que alguien cierre algo contigo, o si puedes darte a ti mismo ese cierre. ¿Qué necesitas para soltar de verdad? ¿Qué parte de ti aún cree que la otra persona tiene el poder sobre tu final? Y una vez identificado eso, escribe tu decisión, no para compartirla, para recordártela cuando la duda regrese. Este momento se conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar si alguien se va, tampoco si quiere volver, pero puedes controlar lo que haces con eso. También se vincula con amor fati. Aceptar que la pérdida, cuando se asume con dignidad, es el terreno más fértil para una nueva vida. Y con premeditatio malorum, anticipar que incluso los finales no deseados pueden traer las mayores revelaciones. Lo más inesperado aquí es que ella pensó que tenía la última palabra, pero tú elegiste el último acto, uno silencioso pero definitivo, porque no hiciste del dolor una excusa, lo hiciste una puerta de salida, una salida hacia ti mismo. Y ese gesto, esa elección invisible, cambió el destino de la historia. Ya no es ella quien define el relato, eres tú quien lo cierra, con la madurez de quien no necesita más capítulos. ¿Alguna vez alguien intentó cerrar algo que tú ya habías terminado dentro de ti? ¿Has sentido la libertad de no depender de una conversación pendiente para sentirte completo? Cuéntalo, porque tu experiencia puede darle claridad a quien aún se siente atrapado en finales inconclusos. Y si este momento te resonó, prepárate para el próximo, porque cuando ella acepta que ya no controla el final, empieza a vivir con el verdadero peso de sus decisiones, y tú ya estás en otra página. A veces perder no significa fracaso, sino liberación, y cuando por fin dejas de esperar, cuando comprendes que tu valor no depende del regreso de nadie, algo dentro de ti se acomoda en silencio. Has caminado por cada uno de estos momentos
no para vengarte, sino para recordarte quién eres, cuando ya no necesitas demostrar nada. Porque cada silencio, cada ausencia, cada comparación fallida, fue una confirmación, no de lo que ella perdió, sino de lo que tú ganaste: paz, claridad y una nueva versión de ti que no gira alrededor de nadie. Hoy ya no se trata de si te extrañan o si vuelven. Se trata de lo que tú decides hacer con lo que te dolió y has decidido soltar, no como un acto de orgullo, sino como una forma de amor propio, porque entendiste que lo que no se cuida se pierde, y no todo lo perdido merece volver. Ahora respira profundo, mira hacia adelante y da un paso más, pero esta vez sin mirar atrás. Si alguna parte de este viaje resonó contigo, haz algo sencillo pero poderoso. Escribe una sola frase que quieras llevar contigo después de este video. Una que te recuerde que no necesitas que cierren ciclos por ti, porque tú ya aprendiste a cerrarlos desde dentro. Y si este mensaje tocó algo en tu interior, si sentiste que cada palabra era también tu historia, te invito a que te quedes con nosotros. Suscríbete para seguir profundizando en estos caminos de fortaleza silenciosa, no por obligación, sino porque mereces rodearte de ideas que te eleven, no que te desgasten. Déjame en los comentarios qué momento de este video te marcó más, o si alguna vez tuviste que soltar sin explicaciones, pero con dignidad. Tu experiencia puede ser el reflejo que otro necesita para sanar. Y si quieres seguir explorando cómo transformar el dolor en poder, no te pierdas el próximo video, porque a veces el verdadero renacimiento comienza cuando dejamos de luchar por lo que ya no vibra con quienes somos. Te espero ahí.